sobre los músicos, si los músicos iban a visitar esa fundación. Uy, claro, claro, y se quedan pegados a las partituras. No se quieren ir. Claro, porque empiezan a ver, se les impresiona mucho ver un manuscrito de Manuel de Falla, las correcciones, ver la letra, o sea, la letra que es su propia letra. ¿Cuáles son las composiciones del maestro que más te gustan? Pues por épocas. Si tengo una época muy sentimental, quizá La vida breve, Noches en los jardines de España. De pronto hay épocas que me siento un poquito de otra manera y es el concierto, el retablo. Ahora estoy muy interesada en Atlántida, su última música, y porque es impresionante. Es como una gran catedral. Es una música muy difícil de entrada, pero cuando uno entra en ella es definitiva. ¿Qué más puedes decirme de esta, la última obra del maestro, que la completa su discípulo Ernesto Halffter? ¿Me puedes contar algo más? De esta obra, bueno, pues que le llevó 20 años de su vida y que yo creo que si hubiera vivido otros 20 años no lo habría podido terminar. Era superior a lo que él podía hacer en ese momento. Y es una obra en la que él de alguna manera quiere recoger eh, su idea de su país, de su religión y de la relación con América, por ejemplo, porque es una obra que, bueno, es preciosa, la parte del sueño de la reina Isabel la Católica, que sueña como se cae el anillo, llega la paloma, el anillo lo coge y lo deposita, y ahí es como el nacimiento de América, y esa hermandad que hay entre América y España, unidos por nuestra lengua común. Y bueno, y luego también ahí se recoge, se refleja mucho su religiosidad, porque en realidad ese resurgimiento en América es como de un nuevo hombre, es la esperanza de una nueva humanidad. ¿El sueño de Isabel la Católica existió? ¿Isabel la Católica tuvo ese sueño o fue todo imaginación del maestro? Bueno, más que imaginación del maestro, todo esto viene recogido en la obra Atlántida de Mosén Jacinto Verdaguer, en la que él se inspira. O sea, todo esto es una obra que existe, un gran poema de un poeta catalán que es Jacinto Verdaguer. En algún momento se dijo que el maestro eligió Altagracia porque le recordaba su España natal, ¿es así? Él se fue acercando a Altagracia por eso, porque él empezó en Buenos Aires. Algo había en Buenos Aires que no le acababa de gustar. Luego llegó a Carlos Paz, luego, y yo creo que no se hallaba, o hacía mucho calor, o había algo que no acababa de encajarle. Y cuando llegó a Altagracia le gustó mucho, porque le recordaría a la Sierra de Córdoba, España, donde él también había estado. Porque él cuando vuelve de París tiene una crisis y estaba enfermo y se retira en España a la Sierra de Córdoba, de la provincia de Córdoba en España. Y esa serranía de Córdoba a él le gustaba y eso es lo que encontró en Altagracia. Y también le recordaba a la propia Granada, que está en alto y que está como una sierra. ¿Hubo alguna polémica sobre el destino final de los restos del maestro? Sí, totalmente. Hubo varias, no una, varias. Les faltó pegarse por ver qué hacían con él. Pues primero en Argentina entre el bando republicano y el bando oficial del gobierno de Franco, que estaban ahí con Perón y que querían traer el cadáver a España, y el bando republicano no quería. Y creo que hubo sus más y sus menos en la estación de tren de Buenos Aires. Y luego cuando llegan los restos a España también hubo polémica entre una parte que quería que se enterrara en Granada, en Santa María de la Alhambra, y otra parte que quería que se enterrara en Cádiz, donde finalmente se enterró, en la catedral. ¿El maestro había dejado alguna voluntad en tal sentido? Bueno, que sí, en su testamento quería ser enterrado
en suelo cristiano, es decir, no, él era católico, él es lo que quería. Pero no dejó escrito que quería volver a España, ni que... No, 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 no. De hecho, creo que es al revés, que él no quería regresar a España y que quería haber quedado enterrado en Argentina. Qué lindo hubiera sido tenerlo también en Altagracia, ¿no? Bueno, ya, pero... Y en Granada también. Pero bueno, las personas importantes están repartidas. Quien vaya a Altagracia puede visitar la casa y ahí está su testimonio. Quien venga a Granada también tiene un testimonio y quien vaya a Cádiz ahí es donde está enterrado, en la catedral. Hay una anécdota bonita, sí, porque hay una anécdota muy bonita. Hay un músico taiwanés, de Taiwán, que en los años 60 estudió en el Conservatorio de Madrid y era un enamorado de la música de Manuel de Falla. Él visitó a María del Carmen en Jerez de la Frontera, donde vivía, y fue a visitar la tumba de Manuel de Falla en Cádiz. Y ahí le prometió a Manuel de Falla, internamente, que él iba a estrenar La vida breve y El amor brujo en Asia, por lo menos en su país, en Taiwán. Y así fue. En plena pandemia, un señor mayor, que ya debía tener sus 80 años seguramente, o 70 y pico años, hizo una gran producción en la Ópera de Taipei con El amor brujo y La vida breve. Qué increíble, es la fuerza de Manuel de Falla, que va alguien a visitar la tumba y hace este tipo de promesas. Y ahí en Taiwán está Manuel de Falla entonces. Claro. Estoy recordando un día, estuve yo ahí, conversé con él, no sé dónde estará esa grabación, pero yo entrevisté al maestro Antonio Gala, que sentía una deuda entrando a la casa de Manuel de Falla y dijo, aquí vengo a dejar una flor, custódienla hasta que vuelva. Dijo, palabras más, palabras menos, dijo unas palabras tan bellas. Antonio, ¿sabías eso? No lo sabía. Antonio Gala visitó la casa de Chalet Los Espinillos en una época donde uno como periodista estaba más metido en la información de último momento y no nos dábamos cuenta, yo no me daba cuenta, a pesar de que estuve allí y lo entrevisté, y cuando pasé esa grabación al aire desde Estudios Centrales me dijeron, Mario Pereira, pero qué bonito eso, Cristian, claro. Antonio Gala tenía que rendirle su homenaje a Falla, esa era la actitud de él. Qué bonito. Y hay una persona, Juan Ramón Jiménez estaba exiliado en Puerto Rico y ellos quisieron encontrarse, Manuel de Falla y Juan Ramón Jiménez, no lo consiguieron. Cuando Manuel de Falla murió, Juan Ramón Jiménez fue a visitar su casa en Altagracia y se entrevistó con la mucama que le había cuidado y escribió sobre esa visita a la casa de Manuel de Falla. Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo. Efectivamente, sí, es muy bonito. ¿Qué piensan en España de Chalet Los Espinillos y de Altagracia? Ay, yo no lo sé, yo sé lo que siento yo. Esa es la pregunta. Yo sé lo que yo siento. Que yo una vez me llevaron ahí, fue un viaje relámpago, yo creo que estuve 3 días escasos. Me habían perdido más las maletas, fue una locura de viaje, pero yo cuando llegué a la casa fue un festival precioso organizado por José Luis Castiñeira de Dios, Daniel Goldstein. El intendente de Altagracia, aquel entonces el doctor Walter Sayeg. Y efectivamente, que fue bendito lo bien que lo hizo todo y fue una experiencia impresionante. Y yo cuando visité Altagracia y conocí la casa, para mí ya es como si fueran de alguna manera parte de mí, es decir, llevo ya muchos años sin ir y es que no veo el momento de volver para allá. Ya he estado 3 veces. Esperamos la cuarta entonces. Hombre, esperemos que sí. Sí. Una pregunta más, agradeciéndote esta deferencia hermosa de atendernos. ¿Cuál era la frase que siempre recordás de Falla?
Hoy hay alguna, pero me gusta mucho una que es ni una nota de más ni una de menos. Es decir, depurar todo hasta que sea exacto lo que tiene que ser. Y luego una frase muy bonita que mi madre recitaba siempre y que yo tengo muy mala memoria, pero esa conseguí memorizarla. Son palabras de Juan Ramón Jiménez. Se fue a Granada por silencio y tiempo, y Granada le sobredió armonía y eternidad. Querida amiga, muchas gracias. Estamos siempre unidos y nuestra devoción eterna al maestro Manuel de Falla, y gracias por esa tarea tan maravillosa de custodiar el legado del maestro para que siga vivo siempre entre nosotros. Muy bien, muchas gracias. Y yo me gustaría terminar diciendo que yo tengo una tristeza muy grande. Me habría encantado poder saludar al Papa que se nos acaba de ir. Yo sé que tú sí pudiste hacerlo, creo que además fuiste el primero, ¿no? De mi ciudad, sí. Y fue una persona muy grande y bueno, me imagino que para vosotros también será un orgullo saber que ha salido de ahí, de Córdoba. Así ha sido, querida amiga. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande. Adiós. Señoras y señores, el maestro Manuel de Falla, que aún nos sigue cautivando. Forma parte del patrimonio que tenemos en este país tan maravilloso, con la historia de uno de los hombres intelectuales más importantes de España que custodiamos aquí en El Último Suspiro. Hasta la semana que viene.